Dios es bueno y para siempre su misericordia. Abran sus Biblias en el capítulo 4, finalizando el capítulo 4. Vamos a avanzar hasta el capítulo del versículo 31 y 32, retomando el hilo de la semana pasada. Y vamos a avanzar hasta el capítulo 5, verso 1 y 2. Saben que muchas veces de chicos nosotros teníamos nuestros héroes. Por ahí queríamos lo que jugábamos al fútbol, por ejemplo, queríamos jugar como tal, queríamos jugar o parecernos a tal o cual jugador. Y las niñas, bueno, tenían su heroína, ¿no? Su héroe. Bueno, uno podía tener Superman o podía tener Batman o qué sé yo, cualquier otro. Otros tenían los héroes, ¿quién eran? Cuando son más chiquitos, los papás. Y las mamás, ¿no? Y los chicos, ¿cómo peleaban a veces de chicos? No, porque mi papá hace esto, pero el mío lo hace mejor, y así empezaban. Y eran alguien a que se admiraba. Era lo más grande que había. Y de hecho, muchas veces a mí me pasaba que yo quería imitar a mi papá. Y algo que a mí me pasaba cuando era chico, tenía 5 años. Y yo me ponía al lado de mi papá, cuando él se levantaba a la mañana el domingo, que era un poquito más tarde, y se ponía a afeitarse. Él se afeitaba con gilet, con la hoja de gilet. No estaba la protobarba, no existía toda esa época. Entonces él tenía otra máquina, me la daba a mí, sin gilet por supuesto, y entonces yo me ponía todo jabón en la cara, me ponía la espuma, me acuerdo, y me afeitaba con mi papá al lado, los dos ahí en el espejo, que afeitándome, ¿no? Yo, el hombre grande, se afeitaba, porque yo quería imitar a mi héroe. Quería mimetizarme en él, porque yo lo tenía. Me acuerdo cuando yo esperaba. Por ahí se venía, en esa época vivimos en Buenos Aires, y cuando él se venía a trabajar a Pinamar, en la construcción, y venía cada 15 días. Y yo me acuerdo el sábado a la mañana temprano, yo contento, esperando, escuchando su voz. Y yo enseguida me levantaba corriendo a sentar y abrazarlo, y bueno, sentarme que me haga upa, y estar con mi papá, porque llegaba temprano, como a las 5 o las 6 de la mañana. Y a esa hora yo ya estaba esperándolo, escuchaba su voz. Y a veces me llevaba la desilusión porque a veces venía un tío mío, un hermano de él que tenía el tono de voz muy parecido, y yo me había dormido. Era mi tío. Pero no era. Entonces, ¿a qué voy? En la vida cristiana tenemos una orden de Dios de que tenemos que imitar a nuestro Padre, ser imitadores. La vida cristiana y el objetivo en sí de la santificación es parecernos a Dios. La Escritura nos dice que nosotros fuimos llamados desde la eternidad para ser hechos a la imagen del Hijo. Entonces, nosotros podemos ver que Pablo a través de esta carta está llamando a exhibir ¿qué cosa? Vemos todo el capítulo 4, exhibir la nueva vida en Cristo en esta sección. ¿Qué es ser cristiano y cómo vive un cristiano? Pero también ver todas estas prácticas que tienen que ver con el estándar ético y moral de Cristo. O sea, vivir de tal manera que la iglesia pueda mostrar quién es Dios, quién es Jesús, y por eso solo se puede bajo el poder transformador del Evangelio. Por eso viene un gran desafío, ser imitadores de Dios. Pero acuérdense, tengan esto, la estructura que yo he llevado en este sermón, verso 31 y 32, es el cambio de hábito. Capítulo 5, verso 1, imitando al Padre. Y en el verso 2, el autosacrificio por amor. Se me ocurrieron muchos otros títulos, pero este pareció. Y como el título del sermón parece quizá, bueno, un redondeo, pero es el amor que realmente ama. Muchas veces podemos escuchar de hablar del amor. Hoy en día, ¿qué se transmite? El amor a uno mismo. Tenés que quererte más, o sea, no está desasociado, no es que Dios quiere una persona que diga que es humilde, que se levanta al espejo y se odia a sí mismo. ¡Ah, qué humilde que es! No. Pero ¿qué pasa? ¿Qué se defiende? El amor a uno mismo. ¿Querés arreglar un problema en tu matrimonio? Primero ponete vos mismo bien para que cuando vos estés bien, vos vas a estar arreglado para intentar arreglar tu problema.
El sentido del matrimonio no es ese. El sentido es que vos tenés que morir a vos mismo. Vivir en Cristo para que tu matrimonio sea bendecido. Los dos, esposo y esposa, los dos morir a uno mismo para vivir para Dios. Y ahí viene el conjunto donde viene la restauración, donde viene humildad, donde viene el perdón, donde viene la reconciliación. Y la causa de que yo sea restaurado y bendecido en mi vida es porque el otro está siendo restaurado y bendecido. No en la defensa de mi reino, buscar mi autoperfección primero, sino buscar fundirme en el plan de Dios, en nuestra vida. Vamos a ver qué dice la Escritura. Retomamos el hilo de la semana pasada. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vamos a orar. Señor, oramos que tú nos hables por medio de esta tu palabra. Rogamos que tú nos guíes, Señor, y que por medio de tu Espíritu Santo vos te glorifiques en nosotros. Señor, oramos para que tu pueblo pueda tener el oído presto para oír tu palabra. Señor, quita todo aquello que estorbe, Señor Padre, la entrada de tu palabra en los corazones y en las mentes. Señor, queremos, Señor, que tu palabra traspase los corazones. Que la espada de tu palabra traspase nuestras vidas, Señor. En esta hora oramos, Señor, en el nombre bendito de Jesús, para que vos te glorifiques. Y el que va a exponer, Señor, sea hecho, Señor, bajo la unción de tu Espíritu. Oramos, Señor Dios mío, tu palabra es viva y es eficaz. Oramos que vos te glorifiques en nuestras vidas, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Veníamos hablando la semana pasada del cambio, de la transformación que hace el Evangelio y que produce Cristo. Y que uno no puede vivirse de la misma manera. El cambio es paulatino, lógicamente. No es que uno apretó un botón y ya está. El acto de la salvación es instantáneo. Ese es el trabajo de la monergia, o sea, el trabajo, la dinámica, el ejercicio de uno solo, o sea, es de Dios. Es la obra de Dios para la salvación. Pero después en la santificación, el trabajo es sinérgico, o sea, una sinergia, es el trabajo de a dos, porque también ya es nuestra responsabilidad. Pero ahora, a diferencia de antes, fuimos redimidos por Dios, adoptados, justificados por Dios, y tenemos el Espíritu Santo que mora en cada creyente. Entonces, ¿qué pasa? Ahí sí, estamos facultados para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Antes no, estábamos ciegos, estábamos perdidos. Y acá lo que nos dice acá, quítense de vosotros toda amargura. Quitar, de esa palabra tiene que ver con algo como levantar, sacar, o sea, agarrar como un balde, va y lo saca de lado, quita el estorbo del camino. Quítense de ustedes. En medio de la comunidad, acuérdense, viene el hilo de no dar lugar al enemigo, de que la ira, bueno, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, y habla a los que robaban, que dejen de robar, y que se quite toda maldad en el corazón, que no contristemos al Espíritu Santo, y en ese sentido, en el mismo hilo, está hablando de quitarse. Pablo vuelve a tomar el hilo de la amargura y del enojo. ¿Por qué? Porque lo está llevando como una escala descendente o una consecuencia, una cadena de sucesos que termina en la ira, en el enojo, en la pelea, en la gritería, en la explosión de eso. Pablo está hablando de abandonar esa amargura, de desecharla. La amargura es una disposición de una persona con una lengua afilada como una navaja, dice un autor. Tiene un resentimiento contra otra persona. Y esta ira está siendo descrita como una emoción intensa, que nos va a llevar a una ira intensa, que se muestra en una escala ascendente o descendente, dado el resultado que da, que culmina en un estallido. Esta ira, dice acá, quitarse toda amargura. Esta amargura es un sentimiento reprimido que se va transformando en ira. Es un sentimiento que uno lo reprime. Y lo reprime. Una cosa es en Dios tener dominio propio y otra cosa estar reprimido y masticándolo. Es como cuando hacen las vacas que empiezan a rumiar.
Empiezan a rumiar y a rumiar. ¿Vieron lo que hacen las vacas? Bueno, son animales rumiantes, que vuelven a procesar el alimento. Tragan el pasto, después lo vuelven. Por eso tiene 4 estómagos las vacas, para rumiar y procesar el alimento. Pero nosotros, nuestro corazón, no tenemos 4 corazones, pero tenemos uno que abarca bastante ira. Quitar la ira, y si no dejamos eso, eso comienza a producir hedor y pudrición, y te lleva a un enojo, que eso es una rabia enfurecida. Te lleva a la ira, que termina con una gritería, un bullicio, que digamos que inclusive es un asesinato potencial. Jesús dijo, ¿oíste que fue dicho? No matarás, pero yo os digo. Fíjense algo, que Jesús habla en autoridad como Él mismo. Él dice, sí, le fue dicho, en la ley dice no matarás, pero Jesús no es que está cambiando la ley, le está dando la interpretación justa y acertada en el Sermón del Monte. Capítulo 5 de Mateo, verso 21 y 22. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Esto está en el libro de Éxodo, en la ley de Dios. Pero Jesús dijo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Está hablando de asesinato. No matarás, porque una vez con ira, con enojo y resentimiento estás matando a la otra persona en tu corazón. Porque en el Sermón del Monte Jesús no está dando, ¿por qué te decía no? Yo no maté a nadie físicamente, pero dentro de ellos había ira, resentimiento, odio contra esa persona. No lo puedo ni ver, lo mastico. Esa persona que cuando la ven pasar te empieza a surgir amargura acá, te viene hasta los jugos gástricos, no lo puedo ni ver. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Usted vecino cómo está? Hermano, Dios te bendiga, pero acá te surge eso acá. Dios lo está viendo y sos un asesino. Lo acabamos de leer y lo dijo Jesús. No lo dijo una interpretación de cualquier teólogo. Jesús lo dijo. Jesús ve el corazón, porque es como que Jesús levanta la vara, porque está dando la interpretación justa según la revelación de Dios, no lo que interpretaban los maestros en esa época, porque bajaban la ley a tan solo hechos. Yo no maté a nadie físicamente, Dios no me va a juzgar, pero tenés odio y resentimiento, y Dios ya te está viendo como un asesino potencial. Esa ira, y vimos antes que en sí la ira no es mala en sí, pero el tema es que tenemos que tener bajo control y durante poco tiempo. Hay cosas por justas que las que te podés indignar, por supuesto, cuando ves la injusticia, el crimen, cuando te ocurre algo a tu vida y cosas que van en contra de la justicia de Dios, la santidad de Dios, contra la palabra de Dios, las ideologías de este tiempo, cosas totalmente que no tienen pie ni cabeza, que imperan en este momento. ¿Cómo no te va a indignar? El abuso que hay contra los niños, contra todo, el descalabro de la sociedad, ¿cómo no te va a indignar? Esa sería una ira justa. El tema es cuando nos vamos a una ira injusta, cuando están queriendo derribar mi reino, cuando no hacen lo que yo quiero, o cuando a mí me hieren de una manera que en realidad están hiriendo mi orgullo, mi autopercepción, dado que está tan de moda hoy en día. Tiene que estar por poco tiempo bajo control, pero cuidado con esta ira injusta. Por eso se debe despojar de ese viejo ser, por eso es también despojado del viejo hombre, que está viciado con los pecados, según los principios que de este mundo. Y revestido que del nuevo hombre está cuando te sacas una ropa y te pones otra. No podés estar viviendo de la misma manera. Proverbios, capítulo 29, dice que aquella persona que puede huir de esto refrena esta ira, este enojo, es sabio. Proverbios capítulo 29, verso 8, los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Los escarnecedores son los que se burlan, los que fomentan el chisme, la desunión, esos son los escarnecedores, mas los sabios apartan la ira. Dice en el verso 11, el necio da rienda suelta a su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Tiene dominio de sí mismo. Pero el necio, el tonto, sin entendimiento, terco, da rienda suelta a su ira. Esa persona que se le dice iracunda.
Enseguida explota, estás predispuesto, pero porque hay ira en su momento. Quizás no es lo que ocurre en ese momento, es lo que ya viene juntando de hace rato. Y por ahí te explota con cualquier cosa. Clásica, están comiendo y se cayó una cuchara y ¡ja! Explotó el mundo. Se cayó una cuchara. Pero en realidad no, porque en realidad yo la semana pasada fue el detonante, pero ya estaba acumulando ante amargura, bronca, rabia. Y si esto continúa te va a llevar a una discusión y luego va a llevar a la calumnia. Por eso está hablando acá antes, dice una cosa, de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Maledicencia. Las palabras groseras, palabras hirientes, un lenguaje soez, grosero, mal educado, vulgar, nuestras expresiones. Y bueno, ¿qué querés? Yo hablo así. No, en Cristo no. Pero de lo que hay en el corazón sale la abundancia de la boca, habla lo que hay en el corazón. Y puede que te hayas criado toda la vida en ese ambiente. Y sea algo normal. Digamos, el pescado no se da cuenta que está mojado. El pescado por ahí se da cuenta que está mojado cuando salió afuera. Pero si no, se da cuenta que está mojado. Vive en el agua. Pero en Cristo, las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Ser llevado a la luz de eso. ¿Y qué habla de esto? ¿Te va a llevar a qué cosa? A toda malicia, maledicencia y todo discurso que tiene que ver, toda esta maledicencia tiene que ver a una calumnia que es un discurso difamador y violento. Esta forma de hablar que es denigrante tiene su origen en un corazón corrupto. Esta forma de hablar habla de que hay un corazón que está corrompido. Y el que está fuera de Cristo, lógico que esté corrompido, estás corrompido por el pecado, es verdad. Pero aquí Dios te dio su espíritu y hay una nueva forma de vivir en el poder de Dios que transforma tu corazón. Y si Cristo transformó tu corazón, se va a evidenciar en el tiempo los frutos de tu vida, los cambios. Lo que se espera son cambios. De una planta de durazno se espera que den durazno. No se espera que dé otra cosa. Si da otra cosa, quiere decir que esa planta no era de durazno. Esto es lo mismo. Pero ¿cuál es el marco? Fíjense, Mateo 15, 19. Evangelio de Mateo, capítulo 15, verso 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Eso también incurre a ese discurso denigrante, destructivo, que ese tipo de personas, esa malicia, cuando hablando de toda malicia, una inclinación a herir o hacer daño al prójimo, encuentra deleite en hacer mal al otro. Habla de un espíritu egoísta y vicioso, pensando en mi venganza. Bueno, pero yo tengo que ser sincero y le tengo que hablar así. No, ahí está hablando muchas veces en un cristiano que no pasa por la sinceridad. Está bien que seas sincero, pero ¿cómo decís las cosas? ¿Puedes equivocarte? ¿Estallar en un momento? Sí, pero una realidad que eso sea tu estilo de vida es otra cosa. Porque ahí lo que se está mostrando es la falta de dominio propio. Que vivís dando rienda suelta a tu ira, estás actuando neciamente. Y estás expresando un espíritu vengativo. Querés tomarte revancha, este me la hizo, este me las paga. Como que Dios. Cristianos piensan así. Cristianos piensan así. Por eso son estas exhortaciones de Pablo en un sentido negativo. Y ahora viene lo positivo. Son las exhortaciones, digo, para contrarrestar esta cosa, como que hay que adquirir virtudes distintas. ¿Cómo hago yo para vencer esto que fue toda mi vida así? ¿O me pasa esto? Los hermanos, parientes, familia, patrones, vecinos. Es amplio. Padres contra hijos, hijos contra padres. Esposo contra esposa.
y esposa contra esposo, nuera, suegra, yerno, suegra, yerno, suegro. Tenemos las aplicaciones. En lugar de un corazón amargado, Pablo, en el versículo 32, antes sed benignos. Antes de eso, quítense toda esa ira, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes de eso, sed. O sea, tienen que ser esto. Practiquen esto. En lugar de un corazón amargado que lanza comentarios hirientes, Pablo recomienda un corazón tierno. No solo que sea amable, sino que sea compasivo y capaz de perdonar. Pero esto solo se puede cambiar de estas malas inclinaciones, adquiriendo unas virtudes opuestas. Y Pablo está haciendo estas cuestiones, cómo hacer. Y en la carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 12 y 13, también recomienda lo mismo. Dice la Escritura: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de tal manera que Cristo os perdonó, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Habla de entrañable misericordia. De entrañable tiene que ver de las entrañas. Cuando habla de ser compasivos, esa palabra del griego tiene que ver un sentimiento, pero que surge desde el intestino, literalmente. Está hablando de las vísceras. Marcos capítulo 4 dice que el Señor estaba en la barca y vio la multitud y los vio como ovejas sin pastor, y dice la Escritura que tuvo compasión de ellos. Y descendió a la barca y les enseñó muchas cosas. Compartí tiempo con ellos, los vio desesperados, como ovejas sin pastor, pero que dice, tuvo compasión. Esa palabra de compasión es ese amor que tuvo desde las entrañas. Por eso habla de entrañable misericordia, desde las vísceras, toda tu emoción involucrada. No es solo de palabra, oh, te amo, hermano. Sí, es preciso, no sé, no me interesa, chao, nos vemos. Pegóme de vuelta, ay, menos mal que se fue. A este lo mastico, pero no lo trago. Esto para vos, iglesia, ¿eh? No estoy hablando genéricamente. Es para Iglesia Bautista Misionera Villa Gesell. Se harta uno, me tiene cansado ya. ¿Por qué no se va? ¿De qué espíritu somos? La bondad es aquella gracia de benevolencia otorgada por el Espíritu Santo en la obra regeneradora. Vemos que Dios es bondadoso y tenemos que hacer lo que Él nos dice. El Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 35. Dice la Escritura: amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Oh. Ah, pero Él es Dios. Dios te dio su Espíritu Santo. Te va a salir a la primera y quizás no, pero el ignorar, el odiar, no tiene que ser tu estilo de vida. Pero ese corazón solo puede ser transformado por la gracia de Dios. Ahí se ve el acto de la redención transformando tu corazón, que antes se enojaba con ira de malos tratos, todo lo que te pudo haber pasado en tu vida. Yo no lo puedo negar, no lo voy a negar, y digo, es verdad. Pero quedarnos en el resentimiento, decir por culpa de este y por culpa de aquel y de aquello, lo que pasó y esto, no te puedes quedar estancado ahí. Cristo te da un nuevo corazón para que perdones, aunque no se lo merezca, debe surgir el perdón. Mirar con los ojos de la cruz o a la cruz. Y también en esa responsabilidad, ¿cómo encauzo mi vida ahora? ¿Debe seguir mi carácter así? No. Debemos imitar al Padre. Él es bueno para con los malos ingratos. Este mundo es ingrato con Dios. Hoy todo el mundo está en absoluta rebelión con Dios. El nombre de Dios es bastardeado y basureado como pocas veces en la historia. Porque antes, digamos, había una ignorancia. Hoy no. Se complacen en el pecado.
Gente que se dice cristiana, abrazando las ideologías contrarias a Dios, abrazando naturaleza de vida contraria a la creación de Dios, defendiendo el asesinato sistemático a través del aborto, propiciando quizá también que van a venir, como han hecho en Europa, la eutanasia. Porque hoy en día los ancianos molestan, y como molestan hay que mandarlo al geriátrico, y después si molesta mucho, eutanasia. La muerte asistida, le decimos. Es un suicidio asistido. Y hay que ver si cuántos de ellos consienten. Total, hay que eliminar la basura. Rebelados contra Dios. Pero debemos imitar, ser buenos. Bendecir a los que nos maldicen. Prestar sin esperar nada del otro. Por eso, como dice el Señor en el Sermón del Monte, que lo que tu mano derecha haga, no lo sepa tu mano izquierda. Cuando hagas ofrenda, no haga un parámetro, vengan acá y sáquense toda la foto conmigo, cómo estoy ayudando a esta persona. No, anda calladito la boca, porque lo que Dios ve en secreto, Dios te va a recompensar al público. Para esta bondad, para perdonar, tenemos que emular la obra de la cruz. Esta es una enseñanza fundamental para vivir en comunidad. Y de hecho esta bondad es un atributo de Dios. Salmo 34:8 dice la Escritura, que vengamos y miremos cuán bueno es Dios. Libro de los Salmos, capítulo 34, verso 8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Dios es bueno. No es tan solo decir Dios tiene bondad. Dios es bueno. Es un atributo de él. Dios es bueno. Así como Dios es santo. Entonces entendamos que esta bondad de Dios debe ser practicada por nosotros. El que escucha un chisme no corre a divulgarlo. De hecho, esta bondad identifica a aquel que toma en serio 1 Corintios capítulo 13, verso 4, que habla sobre el amor de Dios. ¿Qué es el amor de Dios? Hoy en día se habla de amores, pero son amores de verano. Amores que pasó el tiempo breve y ya no resulta. Matrimonios se separan porque no, resulta que no nos amamos. Nos vamos a juntar primero para ver cómo funciona. Amores de verano, nada más. Pero 1 Corintios 13, verso 4, nos muestra un camino más excelente, como dice Pablo. Y en el verso 4 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Ese tipo de amor Dios está hablando. ¿Y por qué se los dice a los corintios? Ese texto no está solo para leerlo en las bodas, cuando se celebra el matrimonio. Le está hablando a una iglesia que tenía todos los dones, que tenía muchas capacidades, pero lo que carecían era de amor y de orden de Dios. Estaban queriendo vivir la iglesia en un espíritu de soberbia, de orgullo, de sectarismo, luchas de poder. No entendieron. Por eso Pablo incluye, en medio de la explicación de los 12, 1 Corintios capítulo 12 y 1 Corintios capítulo 14, explicación de los dones de Dios, pone en el medio el más excelente don, el amor. Porque aparte es un atributo de Dios y es un fruto que se exhibe del Espíritu. El primero que está escrito, Gálatas 5:22, 5:23, más el fruto del Espíritu es amor. ¿Por qué tiene que ver directamente? Porque Dios es amor. Primera carta de Juan dice, Dios es amor. No tiene amor, es parte de Él intrínsecamente. Pero ojo, que el amor que Dios demanda en esto no es un sentimiento. No es banalizar sentimentalmente el amor. Porque el amor que el ser humano romantiza o lo pasa como sentimiento nos lleva a hacer cosas injustas por un amor que nosotros tenemos que es caído. Entendamos este sentido de ser compasivos. Pedro, en su primera carta, capítulo 3, verso 8. Vivir con sabiduría, honrando a la esposa.
bendiciendo a Dios, dando honra a esposa como lugar ahí, como mujer más frágil, pero no como vaso frágil. Dice la Escritura: vosotros, marido, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Un estilo de vida que glorifica a Dios. Pero en el mismo hilo, en el verso 8, dice lo siguiente: finalmente, eso le habla a toda la iglesia, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Viene a hablar de honrar, cómo el esposo debe honrar a la esposa y cómo es el estilo de vida de toda la iglesia. Finalmente, todos se de un mismo sentir, una misma fe, tener una misma visión de Dios, basada en las Escrituras. Pero ¿qué dice esto? Compasivos, amando fraternalmente, amor fraterno, amor de familia. Misericordiosos, amigables. O sea, no ser antisociales. Esta bondad es la que nos lleva al arrepentimiento. La bondad de Dios es la que nos llevó al arrepentimiento. Si Dios no fuera bueno, nos hubiera dejado morir en nuestros delitos y pecados, porque Dios es justo. Pero como Dios es bueno, a muchos nos llamó a ir al arrepentimiento. Dios no es solo moralmente bueno, sino que continuamente está haciendo cosas buenas. La amabilidad es incompatible con el hablar grosero y violento. Y esto tiene una raíz espiritual. Y muchos no creen posible este cambio. Siempre disconformes, pero tan solo están evidenciando su incredulidad. ¿Dónde fundamento esto? La carta a Tito. Porque hay personas que dicen: esto no puede ser. Yo he hablado con cristianos y le he hablado que Dios puede cambiar y transformar. Eso no es posible, dice. Esto en las películas, esto es muy idealizado. Eso no es tan así. Estudiar la palabra de Dios te va a traer gozo y te va a traer alegría en el corazón. Vas a ver que hasta te va a dar ganas de danzar de alegría, de conocer las verdades y la maravilla de la palabra de Dios. Eso no es tan así, me han dicho. No puede ser. Andate loco, porque no pueden concebir que se deleite en Dios. Pero lo que exhiben es una gran incredulidad. Que esto se puede perdonar. No, eso no se puede perdonar. Pero ¿qué dice Tito? Pablo va, como le dice a Tito, capítulo 1, versos 15 y 16. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos, incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominable y rebelde, reprobados en cuanto a toda buena obra. Está hablando así de falsos maestros, pero también así son falsos creyentes. Porque no han entendido la gracia y como su corazón está corrompido, su mente, digamos, está corrompida, no puede llegar a una información, una buena información a la conciencia para que ellos puedan realmente experimentar y cambiar su estilo de vida. Llega una información distorsionada. ¿Cuál es? Yo siempre tengo la razón. Y lo que pasa que me hizo enojar, saca lo peor de mí. Pero de fiesta está echando la culpa al otro que te hizo hacer así. No, el corrupto sos vos. Que tiene problemas de ira sos vos. Esto exterioriza lo que tenés adentro, pero debes, como creyente, compartir con eso. A través del perdón y a través del amor. ¿Cuesta? Sí, absolutamente. Sí. Clinton Arnold dice: como la forma maliciosa del hablar surge de un corazón podrido, se tiene que reproducir un cambio interno antes de alterar este comportamiento. Perdonarse unos a otros debe ser una práctica regular en la comunidad, o sea, un estilo de vida para la iglesia. El perdón que Dios nos da, fíjense una de las cosas: antes sé benigno unos con otros, misericordioso, perdonando unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Como Dios te perdonó en Cristo, libremente, generosamente y también sacrificialmente. Porque Dios entregó a su Hijo para morir en una cruz, para perdonarte tus pecados. ¿Y vos quién sos para creerte que tenés mayor autoridad o mayor relevancia para guardar rencor y resentimiento y odio contra otra persona? Nadie.
El perdón libre, generoso, que todas las injurias que recibió Cristo, Él soportó todo eso. Y no se percatan muchos de que Jesús sufrió, que no importa lo que hayamos sufrido nosotros, nadie sufrió más injuria, perjurio, castigo, vituperio, vergüenza, escándalo contra Él, abusos en contra de Él de casi todo tipo. Una muerte tortuosa, todo lo que sufrió Jesús. ¿Saben por qué la diferencia? Jesús nunca pecó, nunca dio lugar al pecado en su vida. Es el santo de los santos, el inocente. De última, nosotros aguantamos las que nos vino y que nosotros también colaboramos para eso. Pero Él nada, era limpio, santo, y todo eso lo soportó por nosotros. Vamos al siguiente encabezado, que podemos entender, como dice Pedro, de ser misericordiosos, compasivos. Entender de que los sufrimientos de Cristo Él los permitió y los dejó para dejarnos ejemplo. Es diabólico ese llamado de otra institución y de decir de otra religión falsa como habla, pare de sufrir. Eso es mentira, es satánico. El sufrir en esta vida también es parte del plan de Dios, es parte de la vida. Por su causa sufrirá la iglesia. Aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución, dice la Escritura. Pero acá, imitando al Padre, el segundo encabezado, capítulo 5, verso 1. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. El creyente debe enfocarse en ser imitador de Dios. Ese es el propósito mismo de la santificación. Hoy en día, para que no parezca tan vergonzoso eso, tan vituperante, que te traiga tanta vergüenza, se quiere humanizar a Dios y se quiere edificar al hombre. Pero las palabras que a nosotros nos deben razonar, que son estas, como dijo en el libro de Éxodo, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este corto mandamiento, inclusive para querer imitarlo, nos podría frustrar. Porque es estar ante su majestad en temor reverente. Estad quieto y ver que yo soy Dios. O sea, estate quieto, para. Vamos a poner las cosas, vamos a acomodar las cosas en su lugar. Te voy a mostrar que yo soy Dios, pero esténse quietos. En reverencia, en expectativa. Estar ante su majestad en un temor reverente. Nos cuesta entender a Dios. ¿Y cómo imitamos a quien que por ahí nos cuesta entender? Una cosa, como yo decía, imitar a Superman, imitar a Batman, imitar al papá, pero otra cosa es a Dios. ¿Cómo hacemos? Sofar en el libro de Job también decía, ¿qué vas a entender vos las maravillas de Dios? ¿Vas a descubrir los misterios de Dios? Tampoco entendía. O la opción sería como Pedro cuando ocurrió la pesca milagrosa, cuando Pedro estaba entendiendo quién estaba delante de él. ¿Cuál fue lo que hizo Pedro? Apártate de mí, Señor, que soy pecador. Soy hombre pecador. Esa sería una actitud quizá normal, comprensible. O como Juan cuando vio al Señor resucitado, dice, caí como muerto. Vio su rostro que estaba brillando como el sol, sus pies como el bronce bruñido, su reflejo, una cosa que lo enceguecía y cayó como muerto. O Pablo, cuando tuvo ese encuentro con el Señor yendo a Damasco, ¿qué quiere que haga, Señor? Dice que una luz apareció de repente. ¿Qué le dijo? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ah, mamita querida. Pero ¿cómo hacemos? Pero tengo una buena noticia, hay esperanza. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos fortalece el interior. Dice 1 Corintios capítulo 2, 14, de que el hombre natural no puede discernir las cosas espirituales porque se han de discernir espiritualmente. ¿Pero cómo? Por el Espíritu Santo, las verdades del Evangelio. Pero en el verso 16 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. No quiere decir que somos Cristo en nuestra mente, pero tenemos el poder y la iluminación del Espíritu Santo para entender el Evangelio y la vida que se puede vivir en Cristo. Él nos fortalece en el interior. Es la demostración continua de su amor. Y el mostrar amor y demostrar amor es la cúspide de lo que significa ser cristiano. Es amor abundante y autosacrificial. Como Dios perdona a sus hijos, también se debería perdonar de esa manera. Es una cualidad continua y en desarrollo que todos los creyentes deben hacer. Perdonar. Bendecir a los que te maldicen. Amar a los que te odian. ¡Ay, qué costoso eso!
¿Por qué podemos decir que podemos hacer esas cosas imitando a Dios? A, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. B, el Espíritu Santo mora en el creyente. C, por medio de la regeneración llegamos a ser sus hijos. Pongo una nota ahí en cuanto a ser imitadores de Dios. No en el sentido de tener un poder creativo y crear un universo para nosotros y sustentarlo, ni de dar salvación a nadie. Pero en nuestra limitación podemos imitar a Dios en su amor. La primera carta de Juan, conocido como el apóstol del amor, pero el que lee detenidamente la primera carta de Juan, Juan es bastante drástico. Es el que más pone nota blanco sobre negro. Y Juan en su primera carta, capítulo 3, verso 16, dice la Escritura: en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Mira que yo me voy a jugar por este. La Escritura nos dice otra cosa. Capítulo 4, versos 10 y 11, la primera carta de Juan. En esto conociste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Esto es palabra de Dios. ¿Por casa cómo andamos? La idea del hijo amado es que aquel hijo que es objeto del amor, ese va a estar más deseoso de imitar a aquel que por quien es amado. Y cuando dice andemos, dice andar en amor quiere decir que va a ser nuestro estilo de vida. La gran motivación para hacer esta imitación es la relación que disfruta el creyente en el nuevo pacto con Dios. En Cristo somos hijos amados, como dice capítulo 1 de Efesios, capítulo 1, verso 6, que fuimos aceptos en el amado. La historia está en el Evangelio, ser salvo es estar en Cristo, el ámbito donde estamos nosotros. En Cristo fuimos aceptados, fuimos adoptados, por el cual Romanos 8, verso 15 dice que nosotros por el Espíritu clamamos Abba, Padre, si es que tenemos el Espíritu Santo de nosotros. Es el amor, es el camino más excelente según 1 Corintios 12, 31. El amor, que decimos no es un sentimiento, es una decisión. Está emparentado con la verdad, que son atributos de Dios. Dios es amor y Dios es verdad. Jesús dijo, yo soy camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en el verso 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y ese encabezado puse amor abnegado. El amor de Cristo es que es abnegado. Es con un propósito, se dio a sí mismo por nosotros. Allí el apóstol dirige la atención de los creyentes. Lo que Él hizo por nosotros. Él se entregó sometiéndose voluntariamente a Dios, sometiéndose voluntariamente a sus enemigos. En primera instancia, está sometiéndose a la voluntad del Padre. Esa es una entrega genuina que no le fue impuesta. Por eso habla que fue entregado como ofrenda. No fue algo obligado. Él no vino, no, padre, no quiero ir. Andá que tenés que ir vos. No quiero ir, bueno, está bien, ufa. Bueno, como chico caprichoso, como el chavo, zapateando, voy para allá. No, Jesús solemnemente y con gozo, haciendo la voluntad del Padre, se sometió a Él. Por eso Él dijo, Padre, de ser posible aparte de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. 3 veces oró así. Hasta que entendió que Dios estaba enviando su juicio, porque Él era el único que podía beber la copa de la ira de Dios, para que los hijos de Dios, escogidos desde antes de la eternidad, pudiéramos ser llamados a salvación. Él tenía que pagar el precio. Y Él se sometió voluntariamente. ¿Pero por qué? Porque esto glorificaba al Padre. Y todo este tiempo, todo eso, lo vio como en toda su humillación. Filipenses. Capítulo 2, versos 5 al 8, donde habla que Él no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre.
tomando forma de siervo y siendo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Pero en toda su vida, el Verbo, Dios en la eternidad, en compañía, en comunión perfecta y única relación en la Trinidad, que fue necesaria para que fueran redimidos. Ese Verbo tomó la forma de ser humano, siendo el creador de todas las cosas. Por Él fueron creadas todas las cosas. Y el Verbo era Dios. Dice que vino a nacer tomando un cuerpo de un ser humano. A depender de un ser humano que era su madre, María, para vivir, que lo tenía que amamantar. Aprender a comer comida. Experimentó el hambre, experimentó la sed, experimentó el frío, tenía que ir al baño. Experimentó el calor, transpiración. Experimentó sufrimiento físico, igual que cualquier ser humano, siendo el creador. En todo era una humillación para Él, pero ahí nadie lo humilló a Él. Él se humilló a sí mismo. Y en esto muestra su amor. Dice Romanos, en esto Dios muestra su amor, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En su naturaleza humana, Cristo fue consumido por la ira de Dios, en el sentido del peso de nuestro pecado. Esto lo angustió en Getsemaní, sufrió vituperio y sufrió una angustia más profunda del infierno, en cuerpo y alma, en la cruz. Exclamó, por eso él exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él tuvo que soportar el abandono del Padre, porque Dios en su santidad no tiene comunión con el pecado en nadie. No tiene comunión con nadie en el pecado, no tiene relación con el pecado, pero todo el peso del pecado estaba siendo descargado en el cuerpo de Cristo. Él fue tratado como el germen del pecado, aunque él jamás pecó, ni de palabra, ni de pensamiento, ni de hecho, ni de omisión. Porque dice la Escritura que él cumplió toda la obra del Padre. Pero fue entregado como una ofrenda. Y habla de en grato olor. ¿Qué quiere decir esto? Él está evocando, Pablo, los sacrificios del Antiguo Testamento. Que era una ofrenda que era quemada del todo en el altar de sacrificio. Un altar donde estaba encendido las 24 horas del día y donde se recibían los sacrificios, donde se desangraba el animal, donde, por ejemplo, una persona quería una ofrenda por el perdón, entonces tenía que entregar un cordero o un becerro o una vaca, lo que sea, entregar por su pecado. Ese pecador arrepentido tenía que ir con ese cordero, presentarse al sacerdote, él mismo degollar al cordero, y el sacerdote tomaba y derramaba la sangre y ponía en el altar, y ese animal era consumido hasta las cenizas quedar. Y ese humo que se levantaba era grato olor a Dios. ¿Cuál es el sentido del sacrificio de ese animal? Es que un inocente pagaba por un culpable. Porque el que merecía morir, pues dice la Escritura, la paga del pecado es muerte. Entonces que tenía que morir el pecador, pero Dios daba la opción del sacrificio, emulando la sombra de lo que iba a ser Cristo. El ofrecimiento que Cristo hizo al hombre caído, que se ofreció a sí mismo por el hombre caído, agradó y glorificó al Padre Celestial, porque demostró de esta manera más completa y perfecta la clase de amor soberano, perfecto, incondicional y divino de Dios. Al final de todo, tras quedar en una completa obra de redención, que esto agrada a Dios, dice John MacArthur. Toda esta obra surge del amor y gratitud al Altísimo, de vidas consagradas y devotas a Dios. Ese es el sentido de nuestras vidas, es la ofrenda agradable a Dios, es el sacrificio que trae grato olor a Dios, es nuestra consagración a Dios como cristianos. Parte de amar a aquella persona de una manera sacrificial quiere decir, el coste que voy a pagar es tu felicidad a una costa mía. Porque yo te tengo que perdonar aunque me haya ofendido. Por supuesto, la Escritura habla, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Puedes ir y arreglar tu situación con tu hermano o tu hermana, sí. Tenés que arreglarlo, pero debe surgir primero ya el perdón, porque esto agrada a Dios y esto debe reflejarse en la vida del creyente. En medio de una comunidad, en el poder del Espíritu Santo, en la práctica de esta comunidad, en el poder de Dios, es la práctica de la entrega y la consagración con el fin de agradar a nuestro Dios. Eso nos lleva a amar, a perdonar, a buscar paz, unidad, comunión genuina entre los hermanos. Se busca restaurar relaciones.
Los corazones son sanados por la gracia redentora de Cristo y en su amor se destruye las enemistades, se desactiva el poder del pecado, el egoísmo, el egocentrismo. Se ama en la base de que Dios nos amó primero a nosotros, el sacrificio por el otro, amar más allá de la ofensa y perdonar. Son batallas del alma, pero que Dios nos prepara para tener victoria. Tan solo hay que morir a uno mismo. Pero Cristo habita en nuestros corazones. Él transforma nuestro ser para vivir como es en el sentido de hacer la voluntad de Dios, o sea, vivir como hijos de Dios, como hijos amados. Él es bueno y nos llena de su bondad. Nuestro objetivo, agradarle en todo. Es disfrutar de nuestra relación con Él y con eso se desactiva también el poder de las tinieblas que comienza a ganar lugar a través de la ira, de conflicto, de un cuento, un chisme, un pensamiento que comienza a anidar en tu corazón y en tu vida eso empieza a ser una llaga podrida. Como habla Hebreo, fíjense que no brote una raíz de amargura en ustedes que les impide alcanzar la gracia de Dios, porque está hablando que eso se hace raíz, se endurece, se encalla el corazón, entonces hace un corazón duro, impenetrable, pero la gracia de Dios puede penetrar tu corazón para que pueda fluir perdón, misericordia, porque es la gracia. ¿Cuál es la base? ¿Tenés que perdonar porque vos sos bueno? No, tenés que perdonar porque Cristo te perdonó primero. Vivir de una manera que vos te entregás así como Cristo se entregó por nosotros, vos te das por el beneficio del otro. Por eso es velar los unos por los otros. Somos miembros los unos por los otros. No por eso nos podemos sentar a reírnos con los que se ríen, llorar con los que lloran, orar fervientemente, estar ferviente en oración, ferviente en el servicio, buscar la comunión, la unidad, la paz en Cristo. Hay una aplicación en esto. ¿Qué nos aplica este texto? Y con esto ya voy finalizando. ¿Está mostrando en tu vida el cambio de ropa? ¿Te despojaste de tu viejo yo? Sabiendo que fuiste llamado a imitar a Dios, ¿cómo reflejas el amor de Dios? ¿Con tus hermanos? ¿Con tu cónyuge? ¿Con tus hijos? Otra cosa que puedes traer. ¿Estás dispuesto a amar en forma sacrificial a tu prójimo? Esto conlleva un costo. Es que tu vida se pierde en Dios. Pero esto es lo mejor para emular a aquel que nos amó primero. No dejes que la amargura, el enojo, la bronca llene tu corazón, iglesia. Eso te estorba. No te va a dejar crecer, no te va a dejar disfrutar a Dios, no te va a dejar amar su obra, amar a su iglesia con todo defecto y pecado que tiene la iglesia, los que constituimos la iglesia. Permítame el vulgo. A veces una iglesia parece una bolsa de gato. Pero esa misma sangre que fue derramada sobre tu vida fue derramada sobre tu hermano y tu hermana. Algunos se autoflagelan a sí mismos por el odio, rencor, y yo soy el peor y no puedo. Deja de autoflagelarte y disfrutar la gracia de Dios, el perdón. Cristo te hace libre. Pero rendite a Dios en ese amor sacrificial, imitando a Dios, imitando a Cristo. No lo vas a poder hacer solo. Yo estuve años para perdonar a mi papá. Años estuve. Fue una persona que rompió el hogar, rompió el vínculo, me usó a mí como chivo expiatorio. Años estuve enojado y amargado con esa angustia con mi padre hasta que años después Dios me hizo libre. Y pude disfrutar los mejores años de la relación con mi papá. Hasta en su último instante de su vida pude orar por él. Y lo amé como nunca. Pero porque Dios cambió mi corazón y Dios tocó su corazón. Porque él estando en el lecho en terapia intensiva me pedía oración y quebrado delante de Dios lloraba. No es por merecimiento. Es porque Cristo me perdonó, yo sin merecerlo. ¿Y yo por qué voy a exigir requisitos a otro para perdonar? Y amar, pero esa es la magnífica obra de la transformadora de Dios. No es caer en el legalismo perfeccionista o el libertinaje. La vida cristiana es perfectible, o sea, se puede perfeccionar. Recordá que es en el poder de Dios. ¿Por qué no experimentás el poder de Dios? ¿Qué te enoja tanto? ¿Qué te amarga? Hasta el punto de estar estancado, seco. Poco y nada de fruto se verá en tu vida. Porque algunos se saludan y dicen estar bien. Los saludá y están bien. Siempre están bien.
Pero en realidad hay guerra detrás de esa sonrisa. Cuida tu corazón, iglesia amada. Dios lo está viendo. Conoce tu pensar, tu dolor y cómo lo estás manejando. Que no te ata el resentimiento, el orgullo, que te autojustifica para seguir odiando, que te está secando espiritualmente. Matar ese orgullo que te seca y vivir la plenitud de Dios. El corazón pecaminoso, en defensa de tu reino interno, te autojustifica, pero estás siendo rebelde ante el reino de Dios. Si hoy ves que tu corazón no refleja en tu vida esto, y que no refleja la vida de Dios, quizás no seas un cristiano nacido de nuevo. Pero si hoy buscas y entendés en tu corazón que Cristo es capaz de perdonar tus pecados, y es capaz de hacerlo, no endurezcas tu corazón, pedí a Dios ayuda para arrepentimiento y fe genuina para la salvación, porque Dios te da salvación en Cristo. Es el favor inmerecido de Dios. Decir en arrepentimiento ante Dios: Señor, yo tengo odio, tengo resentimiento, tengo bronca contra esta, fulano, mengano, sultano y perengano. Pero la Biblia me manda que yo debo imitar al Padre en amor sacrificial. Yo debo ser bondadoso, debo ser amable, debo ser misericordioso, perdonador. Debo ser amigable. Señor, oro en el nombre de Jesús para que tu iglesia pueda madurar eso, porque no es mirarnos nosotros mismos, nuestro ombligo, Señor. Señor mío, te doy gracias porque vos puedas hacer entender a tu iglesia de que existimos para glorificar tu nombre, ser luz y sal en la tierra, y la unidad testifica de tu poder y de tu gracia, porque tú dijiste para que seamos uno, así como tu Padre y yo, tu Padre, seamos uno, así que la iglesia sean uno, para que el mundo vea y crea. Pero esta unidad no puede ser una unidad artificial, forzada, una unidad, Señor Dios mío, realmente armada en el bosquejo de la hipocresía, del engaño, sino vivir con principios mundanos, con ira, celos, pleitos, contiendas, iras, griterías, blasfemias, enojo, sino que sea en amor no fingido. Pero tan solo tu gracia puede transformar y derramar ese espíritu de perdón y de reconciliación que es tu Espíritu Santo. Así como tú nos reconciliaste con el Padre en la cruz del Calvario, así nosotros podamos decir: yo puedo perdonar y puedo amar, porque ya no vivo yo, sino es Cristo que vive en mí. Y podemos decir, como dijo el Señor apóstol Pablo: sea con Cristo estoy juntamente crucificado. En esta hora, Señor, oro en el nombre de Jesús para que tu iglesia pueda crecer, madurar, amarse los unos a los otros, perdonarse los unos a los otros, anhelarse unos a los otros, buscar la comunión, buscar la paz, buscar la santidad, buscar el amor, la unidad que produce este fruto, Señor. Es la obra de tu Espíritu. Yo no puedo producir esos resultados. No tengo poder, no tengo injerencia. Está lejos de mi jurisdicción. Señor, yo tengo que ser fiel en predicar tu palabra y confiar en la obra de tu Espíritu en cada una de las vidas, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos a todos, por favor, a buscar un corazón tierno, misericordioso y amable. En el nombre poderoso de Jesús, tú eres el que perdona, el que quitas la vergüenza, el que quitas el oprobio, el que da nuevas vestiduras y no das anillos, Señor, como hijos tuyos. Tú eres el Dios amplio en misericordia, paciente, lento para la ira y grande en misericordia. Tú eres el que no hiciste una familia, miembros de tu familia, hermanos, miembros los unos de los otros, útiles para tu reino, para tu gloria, unidos, Señor, por lo que nos amalgama, Señor, que nos une, que es el Evangelio, la obra de la redención de la cruz del Calvario, por lo cual nos permite soportar vientos, tempestades, a poder superar el enojo, la ira, la gritería, el pleito, el chisme, para poder vivir para la gloria tuya e imitarte y vivir como hijos amados, imitando, Señor, amando, Señor, y buscando el beneficio. Ayúdanos a buscar el beneficio del otro a una costa nuestra, Señor. Pero eso es lo mejor que nos puede pasar, porque tu amor nos hace libres, que podamos gozarnos en tus promesas, en tu palabra. En el nombre bendito de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.